Tengan muy buenos días todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda tutoría de la cátedra Elementos Básicos de Psicología del Adolescente. Quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y pues, como ya se los decía antes de comenzar la grabación, pues voy a dar unas indicaciones por ahí para que quedemos quizás ya un poco más claros cómo será la dinámica con respecto a esta cátedra. Eh, nosotros en un comienzo estaban inscritos en el grupo 7 de ustedes, ¿verdad? Habían 7 de ustedes, con mi persona éramos 8, pero a medida fue pasando los días, pues se agregaron otros compañeros. En el grupo de WhatsApp, eh, creo que estamos inscritos o estamos agregados 11 de ustedes o 10 de ustedes y mi persona. Entonces, por ahí quizás haciendo cuentas, ¿verdad? Hacen falta como 4 de ustedes que estén agregados ahí. No sé si de los 5 que están conectados el día de ahora, eh, hay alguno de ustedes que no esté en el grupo de WhatsApp o todos se encuentran en él. Buenos días, licenciado. Yo allí estoy en su grupo de WhatsApp. Ya usted ya me agregó allí. Ok, sí, ¿verdad? Lo digo de esta forma. Yo sé que no es el medio oficial, ¿verdad? Para, eh, para estar en comunicación, ya que sabemos que los medios oficiales son plataforma, correo institucional y el mensaje privado en plataforma. Entonces, el grupo de WhatsApp solamente es otra herramienta más que utilizamos para estar comunicados, pero que de por sí no es en una vía oficial para estar en comunicación. ¿Por qué lo traigo a- a colación, verdad? Porque del grupo de WhatsApp creo que hay más control para estar en contacto, eh, ya que en plataforma tal vez alguno de ustedes pueda que por su trabajo no revise el plataforma y pues no pueda ver las indicaciones pronto, ¿verdad? Entonces, por eso está el grupo de WhatsApp. Esto, como les lo repito, no es un medio oficial, pero la dinámica que yo utilizo es que el mensaje que pongo en WhatsApp lo pongo en plataforma. ¿Qué es lo que yo les quiero decir? Que por favor estemos más activos en plataforma para que podamos estar en la dinámica de cuáles son los avisos, cuáles son las indicaciones, los materiales que se suben a plataforma, ¿verdad? Para que entremos en esa dinámica. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque eh, por ahí siempre, bueno, hoy acabo de leer, ¿verdad? Que una compañera me dice que si la tutoría va a ser virtual. Eh, También es de hablar eso, ¿verdad? Todas las tutorías que vamos a tener en el ciclo, tanto las que son de repaso como las que son ya estipuladas, ¿verdad? Para la semana A, ¿verdad? Los días sábados, las que ya están en por así decirlo, programadas, todas van a ser virtuales, todas van a utilizar el mismo link que está en plataforma en el área de tutorías, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos el grupo 2 de San Salvador, grupo 2 San Salvador virtual número 3, para que no nos vayamos a confundir al momento de ingresar a lo que es el aula virtual y también a la hora de entregar lo que son las tareas, porque han habido situaciones que pues nos confunden por ahí, pero hay que tener siempre presente eso. Somos el grupo número 2 de San Salvador, virtual número 3.
para que no nos confundamos. Ahora bien, ya pues se ha finalizado lo que es la primera tarea de esta cátedra. Estaba un poco preocupado porque todavía ayer por la mañana solamente 2 o 3 personas habían colocado lo que es la tarea y pues ya en el resto del día, tarde, noche, pues ya lograron completar 10 personas, ¿verdad? 10 alumnos o 10 compañeros. Todavía pues faltarán por ahí los 4, ¿verdad? Que tengo yo en mente, que somos 14 alumnos y mi persona somos 15, pero por ahí hicieron falta 4. No sé si los 5 que están conectados lograron subir la tarea. Sí, licenciado, yo logré subir mi tarea. Ok, ok. Eh, Eso es bueno, ¿verdad? También con respecto a eso, las indicaciones es que no, yo sé que pasamos ocupados en la semana, ¿verdad? Yo sé que hay otras actividades, yo sé que está el trabajo, la familia, etcétera, pero la dinámica, ¿verdad? Aquí en, en el medio virtual, ¿verdad? En el ambiente virtual es un poquito más exigente hacia para ustedes, ¿verdad? Porque todo es autodidacta, no hay nada presencial, sino que solamente ustedes desde su casa con su tiempo. Entonces, yo les pediría que no dejemos mm, subir, o no quiero decir para última hora, sino que no esperemos tanto tiempo o el fin de la fecha estipulada para entregar la tarea, ¿verdad? Porque a veces hay algunos conflictos por ahí o hay algunos inconvenientes. Entonces, para que no les vaya a suceder algo pues por el estilo, que no pudieron subir la tarea o que subieron la tarea en otro grupo, ¿verdad? Este, o que se confundieron y la subieron y ahí quedó en el espacio virtual, ¿verdad? Entonces, eh, para eso, ¿verdad? No esperemos hasta el último momento para subir las tareas. Se los digo, ¿verdad? Pues pueda suceder, ¿verdad? Que hay alguna confusión al momento del grupo o algo así, ¿verdad? Y se, y se suba en otro grupo, por ejemplo. Mi persona no puede, ¿verdad? Ingresar a otro grupo y buscarlo y traerme la tarea si está en otro grupo, valga la redundancia, y poderla calificar, ¿verdad? Sino que ya queda en el otro grupo y pues a mí me parece como que no se ha entregado. Entonces, para no pasar todo ese proceso, hay que hacer los tiempos, ¿verdad? Quizás es mi sugerencia hacer los tiempos para poder subir lo que son las tareas. No sé si hay dudas, inquietudes con respecto al uso de plataforma, con el uso de los medios de comunicación, algo que ustedes quisieran agregar. Ninguno. Ok. Alguien que quiera decir alguna duda o inquietud, podemos. Dígame, Wendy. Solo quizás cuando, no sé si será sugerencia, no sé, pero cuando sea así de poner, digamos, en grupo 2 de San Salvador, quizás hacérnoslo saber para no tener esa confusión, ¿verdad? Porque en esa tarea que se entregó ayer, no sabía yo si había grupo y lo busqué, pero no había, entonces dije yo, bueno, no se va a entregar así como en el grupo 2, ¿verdad? Como decía usted. Entonces, eh, quizás solo cuando haya eso, eh, hacérnoslo saber, ¿verdad? Porque si no va a pasar lo mismo, ¿verdad? Que las estaba subiendo la tarea en otro grupo y no íbamos a ser evaluados.
Ok, vaya, hay que tener siempre presente, por eso es bueno despejar dudas, ¿verdad? Nosotros desde que hemos comenzado hasta que finalicemos allá, si llegamos a lo que es el examen de suficiencia, ¿verdad? Dígame, Miguel. También yo tuve problemas, yo le estuve escribiendo a su, ahí en privado en la plataforma, yo no sabía que usted era mi tutor, licenciado. Entonces vine yo y ahí en plataforma fui a ver a qué grupo pertenecía. Y ahí fue que yo lo encontré a usted, va. También pueden también los compañeros allí verificar a qué grupo corresponde. También en académica me dijeron a mí, va, de que si yo no encontraba a mi tutor, también podía yo subir las tareas que hay en plataforma se le piden, y también el tutor más adelante se podía agregar él, porque él vería ahí las tareas que uno ha subido. Correcto. Bueno, ya despejando esas dos dudas, ¿verdad? De Miguel y de la compañera aquí, Wendy. Bueno, con respecto a lo que dice Wendy, ahorita quizás lo voy a explicar así y nos vamos a tomar un tiempo al final de la tutoría, quizás unos 10 minutos para retomar esta temática y que explicarles, ¿verdad?, cómo está la dinámica. Eh, bueno, con respecto a lo que la compañera Wendy decía, nosotros, como les repetía, ¿verdad?, anteriormente, nosotros desde que comenzamos ciclo hasta que lleguemos al final, ¿verdad? Y si pues por alguna razón llegamos al examen de suficiencia, nosotros siempre vamos a hacer Grupo de San Salvador número 2 virtual 3. Entonces, eso por ahí anótenlo, ¿verdad? Grupos, somos San Salvador número 2 grupo virtual 3. Eso anótenlo por ahí y ténganlo presente para poder subir lo que son las tareas y poder ingresar a la aula virtual. ¿Por qué razón lo digo eso? Porque la plataforma está estipulada y está separado los grupos. Y entonces yo solamente puedo ver todo el movimiento o toda la dinámica que tiene el grupo de San Salvador número 2 virtual 3. Entonces, si ustedes por algún error suben una tarea a, a otro grupo, yo no lo voy a poder ver. Yo sé que a ustedes les sale la opción de grupo 1, grupo 2. Creería yo que así está todavía generalizado, ¿verdad? Entonces, ustedes por eso tienen que tener en cuenta que el grupo al que pertenecen en esta cátedra, ¿verdad? Elementos básicos, no otra cátedra, sino que solamente esta, es el grupo o San Salvador 2 grupo virtual 3 para que ustedes tengan en cuenta, elementos básicos, soy San Salvador 2 grupo virtual 3. Entonces me voy a plataforma, busco, ¿verdad? Si yo no lo encuentro por alguna razón, ¿verdad? No lo logro encontrar, me escriben, ¿verdad? Y yo les digo cómo hacer el proceso. Entonces, o me mandan alguna captura donde ustedes usualmente buscaban el grupo, y si no se encuentra, pues me lo mandan, ¿verdad? Mire, el licenciado no se encontró, y pues lo buscamos, ¿verdad? Hacemos ahí cómo encontrar, ¿verdad?, la forma de que ustedes puedan subir la tarea en el grupo estipulado. Eso, si en algún dado caso no se lograra encontrar, ¿verdad?, en plataforma, pues en ocasiones suele suceder. Pero sí, ¿verdad? Ahora bien, con el compañero Miguel, sí, ¿verdad? Yo sé que él me escribió, y voy a contar así brevemente lo que es la, la, la historia, ¿verdad? Él me escribió, me licenciado, fíjese que yo soy del grupo, soy de la cátedra de elementos, pero no me encuentro. Y bueno, yo lo busqué en lo que son los que estamos agregados ahí, los compañeros, y no, en realidad no estaba todavía agregado. Entonces yo le dije, no, no se encuentra, ¿verdad? Entonces quizás usted de otro grupo. Y, ok, licenciado, gracias, voy a seguir buscando. Y entonces siguió buscando y ya dejó la comunicación conmigo. Luego volvió a escribirme que ya estaba agregado, ¿verdad? Y cuando lo veo, dije yo,
bueno, y me acaba de decir que no, pero ya lo agregaron. Entonces así fue la dinámica que surgió con el compañero Miguel. Ahora ya se encuentra con nosotros. Entonces, eh, yo les pediría de favor si hay alguna duda o inquietud con respecto a la dinámica, ¿verdad? Háganmela saber para que no sucedan estos tipos de situación, ¿verdad? Eh, y yo poderlos orientar cómo realizar el procedimiento para entregar la tarea. Como lo decía comenzando, ¿verdad? Las tutorías van a ser todas van a ser virtual. Entonces no hay eh, cómo perderse, ¿verdad? Entramos a plataforma, buscamos en la pestaña de tutoría, ¿verdad? O bueno, nos metemos a la pestaña de la cátedra de elementos, buscamos la pestaña de tutorías, se nos abre la ventana y nos vamos hacia abajo buscando San Salvador 2, Grupo Virtual 3, o mi nombre, ¿verdad? Miguel Antonio Cardona, y ahí a la par sale hacer clic aquí para entrar al aula virtual, ¿verdad? Ustedes le dan clic y ya entran. Entonces, esa dinámica va a ser siempre para las tutorías de repaso y para las tutorías ya estipuladas para los días sábados. No tenemos tutorías todos los sábados. Recuerden que nosotros somos semana A en esta cátedra. Es decir, si este sábado tuvimos tutoría, el siguiente sábado descansamos. Sería de este que viene al siguiente, ¿verdad? Y si pues nos confundimos, nos vamos a plataforma, nos vamos a inicio, a introducción, nos vamos a inicio, luego nos vamos a la pestaña de introducción, bajamos y buscamos orientaciones académicas. Ahí se nos abre ese PDF y al final está todo el cronograma de las tutorías que vamos a recibir y las fechas estipuladas. Entonces, no habría mucho donde perderse si tenemos esas orientaciones académicas. Ahí está también las tareas que vamos a realizar, cuánto es el porcentaje, etcétera. Ya después de tomarnos este tiempo, ¿verdad? Para poder eh, hablar un poco sobre algunas situaciones que han pasado, vamos a entrar de lleno a lo que es las temáticas. Y pues, como le decía a la compañera Wendy, vamos a tomarnos un tiempo, unos 10 minutos al finalizar para volver otra vez a retomar este tema que vamos a dejar aquí en pausa. Y ahí pues ustedes también despejan dudas si las hay, ¿verdad? Entonces vamos a entrar de lleno a lo que son las temáticas. Si ustedes lograron entrar a lo que es plataforma, revisar lo que son los materiales, pues nos damos cuenta que hablábamos de las perspectivas, ¿verdad? Igual los que realizaron el mapa mental, eh, creo yo que hemos sido todos, eh, ya nos familiarizamos con esta temática, ya que el mapa mental, pues, partía, ¿verdad? O fue realizado con estas temáticas. Entonces ahora vamos a hablar un poco sobre ellas. Vamos a hacerlo de una forma general, ¿verdad? Igual ustedes, si mi persona pues no logra abarcar algo que ustedes han entendido de cada una de las perspectivas, ustedes pues pueden agregarlo, ¿verdad? O, o lo pueden decir y pues así vamos retroalimentando las temáticas que ya hemos estudiado, ¿verdad? O hemos revisado con respecto a esta tutoría. Habla, ¿verdad?, de las perspectivas teóricas acerca del desarrollo del niño y del adolescente. Como introducción, el material pues nos habla de lo siguiente, ¿verdad? Que todos elaboramos teorías acerca del desarrollo con base a la experiencia personal, las costumbres y los artículos publicados en revistas y periódicos. Esto es bien general, ¿verdad? O esto es bien típico, por así decirlo, en nuestra sociedad. Nosotros a través
por así decirlo, entre comillas, de la experiencia, ¿verdad? De lo que nosotros observamos o de lo que nosotros vivimos diariamente, pues se van creando este tipo de teorías del desarrollo, ¿verdad? Ya tenemos estipulado eh, inconscientemente cómo sería, ¿verdad? El desarrollo de los niños, de los infantes en una familia determinada, pongámoslo así. ¿Cómo lo entendemos? A grosso modo, pues podemos decir, ¿verdad? Las personas eh, que viven en el campo, pongámoslo así, tienen un estilo de vida totalmente diferente a como lo tienen las personas que viven en la ciudad. Eh, Sus costumbres, su diario vivir es totalmente diferente a un niño que vive en la ciudad. Entonces, pongámoslo de esa forma. Entonces, partiendo de esa observación, sabemos que el desarrollo, ¿verdad? O el desarrollo o la experiencia personal es totalmente diferente. Las costumbres y todo lo relacionado con el desarrollo de los infantes. Entonces, esas teorías las elaboramos a través de la observación. Es lo que nos dice la introducción de esta temática. Pero habla aquí, sin embargo, las teorías sobre el desarrollo infantil y adolescente son diferentes. Mientras que las teorías personales se construyen sobre observaciones no, no verificadas que se realizan de manera fortuita, las teorías del desarrollo infantil y de la adolescencia son más formales y se basan en una integración sistémica de hallazgos y teorías previas. ¿Qué nos dice la siguiente parte de la introducción? Nos dice de que eh, las teorías, ¿verdad?, que las personas hacen a través de la observación, pues son, por así decirlo, eh, son muy subjetivas, ¿verdad? Son, eh, por así, ¿cómo decirlo? Son elementos que las personas crean a partir de lo que ellos creen, ¿verdad? Que es. Entonces, pero nos vamos ya a las teorías ya del desarrollo infantil, ya más centradas a eso, nos damos cuenta de que tanto el niño que crece o que se desarrolla en un ambiente, por así decirlo, en el campo, ¿verdad? Y un niño que crece en la ciudad, tiene el mismo sistema de desarrollo, ¿verdad? Es decir, tiene el desarrollo es el mismo, no importando si el niño crece en el campo o crece en la ciudad. Es decir, todas las etapas son tal iguales y todos, la manifestación cognitiva o de personalidad siempre va a ser la misma. Entonces, no hay ninguna diferencia, no hay ningún estereotipo por ahí, ¿verdad? O no hay una clasificación, ya que eso es, por así decirlo, si el niño nace en el campo o nace en la ciudad, siempre el desarrollo y las etapas van a ser las mismas, no como lo piensan las personas que hacen teoría, ¿verdad? O perspectivas a través del análisis personal que ellos tienen. Por tal razón, ¿verdad? Dice, en el texto se consideran 5 perspectivas principales que se usan en el desarrollo infantil, que es la perspectiva psicodinámica, la perspectiva conductual, la perspectiva conceptual y la perspectiva cognitiva y perspectiva evolutiva. También dentro de lo que es esta temática, ¿verdad? O esta tutoría, vamos a ver eh, otro tipo de perspectivas, ¿verdad? O de teorías que nos van a hablar también de ciertos rasgos de personalidad, ciertos rasgos emocionales que tienen las personas y que en algún momento determinado de nuestro desarrollo lo damos a conocer, o lo mostramos, ¿verdad? En cualquier tipo de situación. Entonces, partiendo de eso, ¿verdad? De que no importa el ambiente, no importa el lugar donde el infante se encuentre, siempre la etapa, ¿verdad? Las etapas de su desarrollo siempre van a estar sujetas a perspectivas, ¿verdad? Bien concretas, ¿verdad? No por la observación como se hace, por así decirlo, empíricamente.
Entonces vamos a entrar a lo que es la perspectiva psicodinámica. Dentro de la perspectiva psicodinámica de los que estamos conectados en este momento, no sé si alguien me podría decir qué entendió con respecto a esta perspectiva. Hola, hola. Dígame, Miguel. Lo que yo he comprendido va de la perspectiva psicodinámica es que es un enfoque en las fuerzas internas de cada individuo. Recuerdos, dice, podía ser conflictos, dice, se pueden enraizar desde la niñez, dice, a este comportamiento de individuo a lo largo de su vida. Muy bien, Miguel. Por ahí Wendy levantaba la mano. No sé si quiere agregar algo más. No, era casi similar a lo que dijo el compañero. Correcto. Ok. La perspectiva, dígame, Gino. ¿Ya? Sí, sí puede. Dígame, Sí, Gino. bueno, lo que yo entendí es igual de que sobre las fuerzas internas y que en pocas palabras se trata sobre las experiencias que ha tenido el niño a una edad temprana donde no tiene control o completo entendimiento de las situaciones, pero eso afecta directamente a su desarrollo. Correcto. Jensi. Yo entendí que la perspectiva psicodinámica tiene que ver mucho con los pensamientos que ellos afectan el comportamiento de las personas desde la niñez. Correcto. Ok. Todos han dado ciertos rasgos de lo que es la perspectiva psicodinámica y está muy bien, ¿verdad? Lograron entender lo central, ¿verdad? De lo que es esta perspectiva. Vamos a leer lo que por ahí puse yo un extracto de lo que es la teoría, ¿verdad? Dice, quien parte de esta perspectiva cree que el comportamiento está motivado por fuerzas internas, recuerdos, conflictos sobre los que una persona tiene poca conciencia o control, lo que decía por ahí Miguel, ¿verdad? Las fuerzas internas que pueden enraizarse desde la niñez influyen cotidianamente sobre el comportamiento del individuo a lo largo de toda la vida. La teoría, pues, un término más simple de lo que es la teoría o la perspectiva psicodinámica, habla de que las creencias las creencias de que las experiencias, a menudo en la infancia moldean quiénes son las personas y cómo piensan hoy. La mayoría de las veces las personas no recuerdan esas experiencias o no conectarían los puntos entre el pasado y el presente. ¿Qué nos dice esta perspectiva a grosso modo, ¿verdad? O de manera general, ¿verdad? Nosotros o todo ser humano, ¿verdad? En su etapa de desarrollo tenemos esta muy marcada quizás esta perspectiva, la psicodinámica, ¿verdad? Cuando nosotros nos desarrollamos en los entornos familiares, tenemos este tipo de recuerdos, ¿verdad? Este tipo de experiencia que habla ahí, ¿verdad? Que va moldeando nuestro comportamiento a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Es como decir, ¿verdad? Si en un ambiente caótico crece un niño, el niño obviamente en alguna etapa, ya en la etapa adulta, ¿verdad? De su vida, ¿verdad? Cuando ya tenga pareja, cuando ya tenga su familia, va a actuar inconscientemente como él observó que era la dinámica que tenía con su familia. No sé si me doy a entender. Eh, Quizás lo voy a volver a decir. Si un niño crece en un ambiente violento, pues su comportamiento va a ser violento, ¿verdad? A lo largo de su vida. Entonces, si no se logra eh, moldear de alguna forma su comportamiento, es decir, si se enfrasca solamente ahí. ¿Por qué? Porque hablamos de moldear su comportamiento
observando la dinámica dentro de su familia, pero si no hay más influencia en externa, ¿verdad? En su desarrollo, obviamente siempre va a ser su comportamiento violento. De esto nos habla la perspectiva, y no solamente en el ambiente violento, ¿verdad? Sino que inconscientemente nosotros adoptamos patrones similares dentro que los aprendemos dentro de la familia. Entonces, si esto los exteriorizamos inconscientemente a lo largo de nuestra etapa de desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, los gestos, por ejemplo, alguna palabra o alguna muletilla que tenga mi papá, mi mamá, ¿verdad? Alguna creencia, ah, el tipo de religión, ¿verdad? Etcétera. Todo eso lo vamos adoptando, ¿verdad? A lo largo de nuestra etapa y es parte eh, del proceso psicodinámico, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Entonces, se va quedando a nosotros en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente y pues de una forma u otra. Y vamos otra vez a la palabra redundante, ¿verdad? Que inconscientemente lo expresamos eh, cuando nos desarrollamos o tenemos esa dinámica social, ¿verdad? En nuestro entorno, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, etcétera. Por eso es que en algunas ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado que les han dicho, ¿verdad? Vos te pareces mucho a tu papá, es lo que está diciendo Miguel, ¿verdad? A veces nos dicen, no, es que vos sí sos igual a tu papá, ¿verdad? No, vos tenés los mismos gustos y los mismos rasgos que de tu mamá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice la perspectiva psicodinámica, ¿verdad? Correcto, Miguel, hasta el tono de voz, a veces son parte de ese moldeamiento que tenemos en nuestra etapa de la vida, ¿verdad? Y inconscientemente, cuando ya nosotros somos adultos, los exteriorizamos, ¿verdad? Es decir, ese patrón se va quedando en el tiempo. Por eso es que se habla también de lo que es la cultura, ¿verdad? Se habla también de lo que es las tradiciones, ¿verdad? Una tradición tan familiar, ¿verdad? Es algo propio de cada familia en sí. Entonces, si ustedes, aquí estamos eh, 8 conectados, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta que los 8, si nos hiciéramos un experimento social, ¿verdad? Nos encerráramos las 8 familias, ¿verdad? En un cuarto grande, nos daríamos cuenta que hay una gran diversidad de comportamientos, ¿verdad? Actitudes, gestos, ¿verdad? Tradiciones que, que, que inconscientemente cada una de las familias expresa. Entonces, esos son los rasgos, de eso habla la perspectiva psicodinámica, ¿verdad? Que fuerzas internas, recuerdos, conflictos sobre lo que una persona tiene poca conciencia o control, esas fuerzas a lo largo, ¿verdad? Que se aprenden en la niñez, ¿verdad? En la adolescencia, a lo largo de la vida, eh, eh, confirman o son bien presentes en lo que es el comportamiento del individuo. No sé si hay dudas o inquietudes con eso, algo que ustedes quisieran agregar. Ok, dentro de esta teoría o dentro de esta perspectiva es decir, no se queda solo ahí, ¿verdad? Hay otras teorías que hablan sobre este proceso, las cuales quizás solo las voy a mencionar, ¿verdad? Las cuales son la psicología individual de Adler, él habla mucho de lo que es esta perspectiva, la teoría analítica de Jung, que también es parte, ¿verdad?, de este proceso, las perspectivas interpersonales de Sullivan, la teoría de las relaciones objetales, la teoría de la psicoterapia dinámica breve, terapia basada en transferencia y terapia basada en la mentalización, ¿verdad? Es decir, todo va sujeto a comprender el inconsciente de la persona, es decir, qué es aquello que él aprendió
a lo largo en las etapas tempranas, y hoy ya una persona adulta lo trae de manifiesto inconscientemente a su ámbito o a su entorno social. Esto es con respecto a lo que es la perspectiva psicodinámica, ¿verdad? Siempre recordemos, y pues el padre de esta perspectiva, o el precursor de esta perspectiva, es Sigmund Freud. Y pues ya recordamos, ¿verdad? Que quién era Sigmund Freud, ¿verdad? Él era un psicoanalista, ¿verdad? Que hablaba mucho de este entorno, ¿verdad? Del entorno eh, del inconsciente o el consciente, ¿verdad? Y cómo estas eh, sueños, ideas, eh, pensamientos influenciaban mucho el desarrollo de su vida, ¿verdad? De su entorno social. Así que esta es parte de lo que es la teoría o la perspectiva psicodinámica. Y pues siempre recordemos, ¿verdad? Que Sigmund Freud, ¿verdad? Es parte de este capítulo, ¿verdad? O de esta perspectiva. Vamos a ir tocándolas poco a poco y pues vamos a ir hablando un poco de lo que son estas perspectivas, ¿verdad? Perspectivas y teorías. También dentro de esas perspectivas, Sigmund Freud habla de la teoría de psicoanalítica, perdón. Y pues habla que la perspectiva psicoanalítica se asocia de manera estrecha con Sigmund Freud y su teoría psicoanalítica. Bueno, la perspectiva psicodinámica, perdón, se asocia de manera estrecha con Sigmund Freud, lo que hablábamos anteriormente, y su teoría psicoanalítica. Freud, que vivió de 1856 a 1939, fue un médico vienés cuyas ideas revolucionarias tuvieron un profundo efecto no solo en el campo de la psicología y la psiquiatría, sino sobre el pensamiento occidental en general. ¿Qué, qué habla, qué habla de la teoría, ¿verdad? La teoría psicoanalítica de Freud sugiere que fuerzas inconscientes actúan para determinar la personalidad y el comportamiento. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Sigmund Freud lo tenía bien presente, ¿verdad? Y pues, así como lo desglosamos, es la idea que tenía Freud de cada una de las personas. Para Freud, el inconsciente es una parte de la personalidad de la que una persona no está al tanto. Es decir, usted inconscientemente hace algún gesto, usted inconscientemente, pues, como lo decía Miguel, ¿verdad? Trata la manera de hablar como, o tiene a lo largo del tiempo, su inconsciente grabó la forma o el tono de voz de su papá, ¿verdad? Entonces, se parecen las voces, ¿verdad? Y pues así, etcétera, etcétera. Para Freud el inconsciente es una parte de la personalidad de lo que una persona no está al tanto, contiene anhelos, deseos, demandas y necesidades infantiles. Él habla también de esto, ¿verdad? Contiene anhelos, deseos. A lo largo de- del tiempo, y para hacerlo más específico, dejando de un lado, ¿verdad? Eh, el comportamiento aprendido, nos vamos a detener en lo que es el contiene anhelos, deseos y demandas. Toda persona tiene eso, ¿verdad? Si ustedes eh, se ponen a pensar, todos tenemos un anhelo. Es decir, yo quisiera tener un carro más reciente, quisiera tener una casa más grande, quisiera viajar, quisiera hacer un crucero, quisiera tener un trabajo mejor, etcétera, ¿verdad? También hay deseos, ¿verdad? Quisiera tener una familia, y etcétera. Hay demandas también, ¿verdad? Eh, y pues todo eso influye en en el desarrollo o en el comportamiento que la persona tiene dentro de una sociedad establecida. Es por eso que se dice que cada persona es un mundo, ¿verdad? Porque cada persona tiene sus anhelos, tiene sus deseos y tiene sus demandas. Entonces, a partir de eso, para Freud, era el comportamiento del ser humano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un anhelo de culminar mi carrera, entonces yo
voy a hacer todo lo que está a mi alrededor para culminar esa carrera. Si yo tengo el anhelo de ¿qué? Hacer un viaje hacia Estados Unidos, ¿verdad? Pero sabemos que en Estados Unidos solamente con documentos, ¿verdad? Con la visa, etcétera, tenemos acceso a entrar. Si de forma ilegal costaría más, ¿verdad? Pero es lo más fácil, ¿verdad? Conseguir la visa, o tal vez no lo más fácil, sino que lo correcto es conseguir la visa y poder viajar tranquilamente, ¿verdad? Entonces, buscamos la manera de poder obtenerla, ¿verdad? Si no, pues si es un viaje que nosotros queremos ir a ese país solamente a vacacionar, ¿verdad? Pero si ya es de quedarse allá y hacer una vida, ¿verdad? En ese país, pues buscamos otros medios para satisfacer ese anhelo. Entonces, cada uno tiene sus ideas, sus deseos, ¿verdad? Y sus demandas, y a través de eso nosotros es que vivimos el entorno social. Para Freud así lo miraba. Habla aquí también de necesidades infantiles que están ocultas a causa de su naturaleza perturbadora de la atención consciente. Freud sugirió que el inconsciente es responsable de buena parte del comportamiento cotidiano. Y pues él en la práctica, ¿verdad? O en su teoría no se equivocaba mucho, ¿verdad? Como se los decía, cada uno eh, se mueve a través de metas, ¿verdad? Que se pone diariamente o se pone a corto o a largo plazo. Entonces nosotros tenemos eh, ideas, ¿verdad? O como así, como aquí dice, ¿verdad? Deseos y demandas que nos hacen que nosotros nos movamos dentro de la sociedad diariamente, ¿verdad? Entonces el trabajo, nuestra familia, eh, o alguna meta que nosotros tengamos. Esto para Freud era, ¿verdad? Que, que el subconsciente o el inconsciente era el responsable del comportamiento cotidiano. La teoría psicosocial de Erickson. Aquí ya no vamos hablando solamente de el individuo como tal, ¿verdad? De algo tan personal como es el subconsciente o el inconsciente, ¿verdad? Como son los anhelos, como son los deseos, ¿verdad? Como son las demandas. Aquí ya en la teoría psicosocial de Erickson, como ya se lee, ¿verdad? Psicosocial, es decir, ya influye un poco la dinámica que nosotros tenemos con nuestro entorno social, ¿verdad? Entonces, Erickson dice, ¿verdad? Erickson vivió 1902 a 1994. Aportó una visión psicodinámica alternativa en su teoría del desarrollo psicosocial, que analiza las interrelaciones sociales con otras personas. Es lo que yo le decía. Ya no es así como lo veía Freud, ¿verdad? Que era algo individual, es decir, lo aprendía, pero a través de ese aprendizaje, el individuo se iba creando esos anhelos, esos deseos. Aquí ya no, ¿verdad? Aquí ya Erickson nos ha o las interrelaciones sociales influyen mucho en la persona. En la visión de Erickson, la sociedad y la cultura desafían y conforman a la persona. El desarrollo psicosocial considera los cambios en las interacciones con los demás y la comprensión mutua, así como el conocimiento y la comprensión de uno mismo como miembro de la sociedad. Es decir, para Erickson, el entorno social influye mucho en cómo nosotros nos comportamos a nivel individual. Pero ¿cómo es eso, licenciado? Vaya, se los voy a poner de esta forma. Eh, y se va a ver un poco mal, pero no hay otra forma de cómo, eh, dar el ejemplo. Por ejemplo, las personas que económicamente están bien o que siempre económicamente han tenido las posibilidades en su vida, ¿verdad? En su entorno familiar,
el roce, ¿verdad? Con el entorno social que ellos tienen es muy diferente al entorno social que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, obviamente, si pones una persona que siempre ha tenido posibilidades económicas, ¿verdad? Y te pones tú a la par, te vas a dar cuenta ese cambio o luego vas a ver la diferencia en su comportamiento, ¿verdad? Tu comportamiento va a ser totalmente diferente a, a- al comportamiento de esta persona. Y no quiere decir que nosotros seamos menos que las demás personas, no, sino que estamos hablando del comportamiento, porque igual, ¿verdad? Él puede ser licenciado en- en la enseñanza de la matemática o de las ciencias naturales, ¿verdad? O de la informática. Y tú también puedes hacer eso, ¿verdad? Licenciado, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En la enseñanza de las matemáticas, de las ciencias naturales o de la informática, ¿verdad? Entonces, pero ya el cómo el entorno social en el que ha vivido, ¿verdad? Cómo es donde él se ha desarrollado, lo han hecho de que tenga eh, otro tipo de comportamiento. Y no vamos a decir que tu comportamiento es malo, ¿verdad? O es inferior al de él, sino que hay rasgos totalmente diferentes. Entonces, a eso se refiere Erickson, de que el entorno social influye mucho en el comportamiento del, del ser humano, ¿verdad? Del individuo como tal. Si no, pues otro ejemplo, ¿verdad? Más marcado es el salvadoreño que se va hacia Estados Unidos, para tener un ejemplo un poquito más claro, ¿verdad? El salvadoreño o el latinoamericano que se va a Estados Unidos. eh, tú hablas normal aquí, ¿verdad? Tú tienes tus muletillas, hablas bien salvadoreño, pero media vez te vas a Estados Unidos. No sé si ustedes han visto toda esa diferencia. Llegan allá a Estados Unidos, pasan, ¿qué? 4 o 5 meses y tienes la oportunidad de regresar a El Salvador y tú ya no vienes hablando igual, tú ya no vienes comportándote igual, ¿verdad? Entonces ya vienes una con unos gestos, con tu habla totalmente diferente. ¿Por qué razón? Porque te has eh, adaptado, te has desarrollado, has vivido dentro de un entorno totalmente diferente. Entonces, de esto habla Erickson. No sé si hay alguna duda, inquietud o algo que quisieran agregar con respecto a esta teoría psicosocial. Hola, hola. Dígame, Miguel. Este, también en ella dice, allí podemos analizar también las 8 etapas, dice, distintas que pasa, podemos decir, cada ser humano, lo que va, el cual es el infante, dice, el niño, el preescolar, el estudiante, el adolescente, el adulto joven, el adulto de mediana edad, dice, el adulto mayor, dice. Correcto, así es. No sé si alguien quiere agregar más sobre la teoría. Bueno, dígame, Gino. Sí, solo mencionar que algo que me pareció interesante es la forma en la que se opone a la otra teoría del psicoanálisis, donde Erickson dice de que el desarrollo humano es durante toda la vida del individuo, mientras que Sigmund Freud establece que termina en la adolescencia. Correcto, ¿verdad? Sí, para Erickson, ¿verdad? En la teoría psicosocial, o sea, el ser humano y en parte tiene razón. O sea, nosotros no llegamos a un punto donde ya no aprendemos, sino que pues nosotros hasta cuando ya estemos ancianitos, ¿verdad? Ya ahí estemos,
pues por así decirlo, estemos ya en los nuestros últimos días de vida. Ahora siempre vamos a estar aprendiendo y vamos a estar en esta constante dinámica. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a tener contacto con nuestro entorno social, ¿verdad? Y vamos a seguir aprendiendo de acuerdo a nuestras experiencias. Ya como dice Sigmund Freud, ¿verdad? Y lo dice Gino, bien establecido, ¿verdad? Él llegaba hasta cierta etapa, ¿verdad? De desarrollo. Entonces, y de ahí para él ya era como quizás eh, poner de manifiesto toda esa experiencia que se había adquirido hasta esa etapa de por sí, ¿verdad? Ya el ser humano ya aprendió, entonces lo va a exteriorizar y no, ¿verdad? El ser humano va aprendiendo a raíz, él se va desarrollando en su entorno social. Entonces, vemos, ¿verdad? Las diferencias, ¿verdad? Tanto, o la idea, ¿verdad? Que tiene Sigmund Freud y la que tiene Erickson, ¿verdad? Y entonces, son válidas las dos. Es decir, tanto Sigmund Freud, ¿verdad? En su teoría, ¿verdad? Psicoanalítica, en la perspectiva psicodinámica, pues Erickson en su teoría psicosocial, vemos que hablan, ¿verdad? De ciertos comportamientos, ciertos rasgos que el ser humano tiene, ¿verdad? A través de su comportamiento, ¿verdad? No es que uno tenga la razón y el otro no, ¿verdad? Sino que se van complementando. Ahora, si vamos teniendo esa idea, vamos viendo que sí, ¿verdad? Uno tiene un punto de vista eh, de una forma o de un criterio diferente y el otro lo ve desde otro punto de vista, ¿verdad? Pero que se interrelacionan y que tienen esa solidez, ¿verdad? Y lo vamos eh, eh, agrupando. Entonces, ya lo decía Miguel, ¿verdad? Habla de las 8, ¿verdad? Etapas del ser humano que también son parte del desarrollo del individuo. No sé si hay alguien más que quiera agregar algo sobre la teoría psicosocial de Erickson, algo que ustedes, ¿verdad? Hayan entendido cuando estuvieron creando lo que es el mapa mental, que a ustedes les llamó la atención. Yo quizás solo agregándole un poquito a lo que decía el compañero, en las 8 etapas, ¿verdad? Nos daba el material y nos mencionaba ahí cada una de las etapas por las que la persona atraviesa y también nos daba como por decirlo así, una entrada a lo que significa cada una de las etapas, como por ejemplo nos decía que como infantes atravesamos una etapa de confianza y a la misma vez de desconfianza. Entonces, no sé si un claro ejemplo sería de cuando nosotros vemos a un niño y o tenemos un niño dentro de la familia y nosotros le brindamos una confianza. Entonces, no sé si algunos se han fijado de que viene el niño y nos tiene muchísima confianza en nosotros y ya cuando al niño lo regañan o al niño le pasa algo, él viene y acude a la persona que le tiene confianza. Entonces, yo, sí me llamó mucho la atención las etapas en las que cada uno de nosotros hemos pasado, porque sí, como que en el personal, siento yo que sí la he vivido. Correcto, ¿verdad? Abonando con lo que ha dicho la compañera, sí, ¿verdad? Miguel y ella han tocado quizás un punto muy específico de lo que es la teoría psicosocial, ¿verdad? Y pues Miguel hablaba de los estadios y la compañera habló de las crisis, ¿verdad? Cada estadio o, por así decirlo, etapa tiene, ¿verdad? Una crisis psicosocial, ¿verdad? Como lo decía la compañera. La del infante, ¿verdad? La confianza versus la desconfianza. Podemos llegar a lo que es la preescolar, ¿verdad? Ya me salté una o dos,
y dice que es la iniciativa versus la culpa, ¿verdad? Pues nos podemos saltar otra, ¿verdad? Donde dice el adulto joven, intimidad versus aislamiento, ¿verdad? Entonces, y podemos llegar al adulto viejo, ¿verdad? Que es integridad versus desesperación, ¿verdad? Entonces, cada una de esas crisis o cada una de esos estadios o etapas tiene su crisis, ¿verdad? Psicosocial. Entonces, y cada una de ellas, pues, tiene pues relaciones significativas que también son parte, ¿verdad? De cómo se ve en el entorno, ¿verdad? También se ven las modalidades psicosociales, ¿verdad? Las virtudes psicosociales y la mala adaptación y la malignidad que esta etapa puede traer consigo, ¿verdad? Es decir, cada etapa tiene, por así decirlo, o cada estadio tiene una crisis que el ser humano a través de su desarrollo, ¿verdad? A través de esa interacción social, la va superando, ¿verdad? La va superando y va entrando a lo que es la siguiente etapa de su vida. No sé si hay más eh, o hay alguien más que quisiera agregar con respecto a la teoría psicosocial. Ok, entonces vamos a pasar a lo que es la siguiente, la perspectiva conductista. La perspectiva conductista nos habla un poco, y pues por ahí he puesto unos segmentos, ¿verdad? De lo que es la teoría, ¿verdad? El documento, y dice de la siguiente forma. La perspectiva conductista sugiere que las claves para comprender el desarrollo son el comportamiento observable y los estímulos externos en el ambiente. Si se conocen los estímulos, es posible predecir el comportamiento. ¿Alguno de ustedes me podría hablar sobre lo que es la perspectiva conductista? Algo que ustedes comprendieron al momento de leer el documento. Hola, hola. Dígame, Denis. Buenos días. Lo que yo comprendí fue de que el conductismo trata de que una persona aprenda, o bueno, un ser vivo en general, aprenda a responder en una forma particular ante un estímulo neutro, ¿verdad? Esto quiere decir que el estímulo no está como condicionado a que la persona haga esa actitud, ¿verdad? Así como la misma imagen lo dice, el de la campana, o la campana en sí no genera ningún estímulo, es decir, es un estímulo neutro porque no tiene ningún fin, pero ya al asociarlo con la comida para el cachorro, entonces ya el perro puede entender de que cada vez que suena hay un estímulo, es decir, que le van a dar comida, ¿verdad? Entonces es como, me pareció bastante interesante eso del estímulo neutro, porque en realidad no son objetos o cosas que son para esos fines, ¿verdad? Sino que solo son cosas, pero que ya las desarrolladas o aplicadas con las cosas necesarias para que aprenda, digamos, así como la comida ya se convierte en estímulos. Correcto, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera agregar? Wendy. Sí, lo que yo alcancé a percibir era de que decía que no, como desecha que las personas pasan a través de etapas, como le decíamos en la perspectiva anterior con Erickson, sino que en vez de eso decía de que, como decía el compañero, ¿verdad? Que en vez de pasar por ciertas etapas, estaban sujetas o expuestas a estímulos. Entonces de ahí deriva los comportamientos y como va entrelazado con lo que decía el compañero, que si no se ponía un individuo a cierto estímulo, ya de tanto estimular a ese individuo, iba a actuar de la manera en que, o iba a responder de la manera en que nosotros necesitamos o queremos. Correcto. ¿Alguien más que quiera agregar? Dígame, Miguel.
Dice que la perspectiva conductista está ligada al comportamiento y los estímulos. Yo lo que veo, pues, de que es como la física, tiene que haber acción y reacción. Hay una ley en la física que dice que es acción y reacción. Vaya, pero primeramente digo yo que para que alguien se comporte tiene que haber un estímulo. Tiene que haber un estímulo para que haga una acción. Y ahí vemos el condicionamiento clásico, que es neutro. Cuando no hay ningún estímulo, no hay nada. Y está el condicionamiento operante o voluntario. Y ahí vemos lo que él abordaba de la campanita y el perro, ¿va? Que cuando él tocaba la campanita, el perro no actuaba nada. Cuando él lo estimuló con algún alimento o algo, y tocaba la campanita, él se acondicionó, el perro. Entonces, cuando él tocaba la campanita, el perro se imaginaba pues que él tenía que darle alimento, entonces allí él ya estaba acondicionado. Eso es lo que analizo yo. Correcto. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera opinar? Ok, entonces la idea, ¿verdad? Que tenemos de la perspectiva conductista, cada uno de ustedes pues lo ha mencionado, ¿verdad? Muy bien, ya tienen la idea central. Nos vamos a enfrascar a quizás a las diferencias de lo que es el condicionamiento, ¿verdad? Clásico y el condicionamiento operante, para que no nos confundamos en cuanto a lo que es cada una de las definiciones de este. Por ejemplo, el condicionamiento clásico. El aprendizaje por la asociación de dos estímulos, uno indica la operación del otro. La respuesta involuntaria se produce antes que el proceso de condicionamiento. Se basa en comportamientos involuntarios, pensamientos, emociones y sentimientos. Las respuestas del organismo están bajo el control del estímulo. El organismo desempeña un papel pasivo y habla también del condicionamiento operante. Aprendizaje debido a las consecuencias de un comportamiento pasado. El proceso, el proceso del condicionamiento se produce en función de los conocimientos o de las consecuencias posteriores. Se basa en el comportamiento voluntario del organismo. Las respuestas son controladas por el organismo y el organismo desempeña un papel activo. Ahora bien, así a grosso modo, la perspectiva nos da una visión, ¿verdad? El individuo a través de su desarrollo social o de su entorno social o de su interacción social, pues siempre va a aprender acciones o va a aprender conductas a través de lo que observa o de lo que o que de un estímulo ya más concreto, ¿verdad? Es decir, su comportamiento se va a basar básicamente de los estímulos externos, como lo dice la teoría, ¿verdad? Los estímulos externos del ambiente, es decir, eh, condicionarse o tener en sí ¿cómo se llama? Eh, un fin común con respecto a lo que nosotros queremos o cómo nosotros nos involucramos dentro de lo que es la sociedad en sí, ¿verdad? No sé si hay más que agregar con respecto a esta perspectiva. Ok, entonces vamos a pasar a lo que es la siguiente, la teoría del aprendizaje cognoscitivo social. Cuando hablamos de la teoría del aprendizaje cognoscitivo social, les pediría yo a Wendy y a Denis que si por favor pueden bajar la mano para que no nos confundamos al momento de yo preguntarles, ¿verdad? Si tienen alguna idea o alguna sugerencia. Bueno, con respecto a la teoría del aprendizaje cognitivo social, esta pues se basa, ¿verdad? Básicamente que
dice la teoría, es un enfoque que estudia el aprendizaje formulado y desarrollado por el psicólogo Albert Bandura. De acuerdo a la teoría cognitivo-social es un enfoque que estudia el aprendizaje que se realiza al observar el comportamiento de otras personas, llamado modelo. ¿Qué nos habla esta teoría? ¿O qué nos dice esta teoría? La teoría del aprendizaje cognitivo social sostiene que cuando se ve que el comportamiento de un modelo de recompensa es muy probable que uno imite ese comportamiento. Por ejemplo, en un experimento clásico, niños tenían miedo a los perros. Se expusieron a un modelo apodado Juan Sin Miedo, quien jugaba muy felizmente con un perro. Después de la exposición, los niños que anteriormente tenían mucho miedo tuvieron más posibilidades de acercarse a un perro extraño que los niños que no tuvieron ese modelo. ¿Qué quiere decir, verdad? A grosso modo, antes de dar yo mi opinión, no sé si quieren agregar algo más con respecto a la teoría del aprendizaje cognitivo social, algo que ustedes entendieron de este. Algo que ustedes entendieron de la teoría del aprendizaje cognitivo social. Dígame, Wendy. Sí, decía de que estábamos sujetos como a realizar las acciones que nosotros veíamos. Entonces quizás yo siento que va un poquito como de la mano con la perspectiva conductista que nos dice de que si estamos expuestos a ciertos estímulos, vamos a hacer vamos a representar el comportamiento o el individuo va a hacer el comportamiento que nosotros necesitamos. Entonces aquí nos dice de que al observar o tener un modelo, nosotros vamos a hacer las mismas acciones que el modelo, pero nos decía también de que tenemos que observar de manera detallada las acciones porque no solo por observar la vamos a realizar, sino que hay que seguir como unos ciertos pasos, por decirlo así, para realizar la acción de manera correcta. Correcto. ¿Alguien más que quiera agregar? Dígame, Miguel. Siguiendo con lo de la compañera, va, diciendo va, que también que no se necesita experimentar para aprender o algo empírico para aprender. También otro aporte puede ser el comportamiento se aprende a través de la observación. No se necesita pues alguna experiencia para poder aprender, sino que principalmente observando es que va aprendiendo la persona. Correcto. ¿Alguien más? Veo que se están desconectando algunos. No sé, ¿alguien más de los que están por ahí conectados que quiera agregar? Hola, hola. ¿Alguien más que quiera agregar? Ok, entonces esta teoría, básicamente, ¿verdad? Hablando de ella, de forma general, pues habla de lo siguiente. La teoría del aprendizaje social se apoya en la idea de que los niños aprenden en entornos sociales por medio de la observación. Ya lo decía la compañera, ¿verdad? Por medio de la observación, el niño puede influenciarse, ¿verdad? O desarrollar o comprender o adaptar un comportamiento ya sea positivo o negativo. La imagen que vemos ahí, ¿verdad? En la diapositiva, pues nos da un claro ejemplo de lo que es eso, ¿verdad? El aprendizaje, ¿verdad? A través de la observación, como lo decía Miguel. Entonces, vemos eso, ¿verdad? Que en parte en nuestra sociedad, ¿verdad? En nuestro entorno social, se da. Y lo vemos muy reflejado en cuanto al comportamiento de los infantes, ¿verdad? A través de su desarrollo. Y básicamente cuando observamos, ¿verdad? Que el niño aprende en un entorno donde tal vez hay
gritos, hay insultos, hay formas de expresión violenta, el niño aprende ese comportamiento. Y no sé si ustedes han visto a veces, ¿verdad? Que, hay niños bien pequeños, ¿verdad? Que aprenden a decir palabras soeces, ¿verdad? O a veces el niño le anda pegando a otro niño, ¿verdad? Son acciones que tal vez inconscientemente él observa en su entorno, ¿verdad? En su entorno social, en su hogar, en su casa, y este comportamiento lo adapta, ¿verdad? O lo aprende y pues lo pone de manifiesto eh, en su entorno de desarrollo, ¿verdad? Hablemos de con sus amiguitos, hablemos en el kinder, ¿verdad? Etcétera. Y no solamente el niño, ¿verdad? Sino que vamos hablando esto de de las etapas, ¿verdad? No solamente el niño hace esto, sino que a raíz que nosotros vamos creciendo, vamos eh, manifestando, por así decirlo, inconscientemente eh, cosas que hemos aprendido en el entorno social, ¿verdad? Se nos va quedando y lo vamos poniendo de manifiesto en nuestro entorno social. Así pues, eh, o habla esta etapa, ¿verdad? O habla esta teoría de que el ser humano, pues a través de la observación, pues vamos a poner de manifiesto la observación y como un punto de clave, ¿verdad? Para esta teoría, que la persona, el ser humano observa, aprende y luego lo, lo pone de manifiesto, ¿verdad? Entonces, por tal razón, ¿verdad? Hablaba ahí la teoría de, del experimento, ¿verdad? A veces nosotros, sin tener una idea de cómo se realiza alguna situación, ¿verdad? O estamos dentro de una situación que sea X, ¿verdad? En donde pues tenemos que actuar y no podemos desarrollarla, pues a través de la observación lo aprendemos, ¿verdad? Y una vez ya aprendido, nosotros ya nos familiarizamos con el entorno. Eh, Aquí entra también, ¿verdad? Hablar un poco sobre algunas fobias, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Hay veces de que nosotros eh, en el camino, ¿verdad? En el desarrollo de nuestra vida, le tenemos miedo a ¿cómo se llama? Ya sea alguna mascota o algún insecto, ¿verdad? Hay muchos que nos da pavor los roedores, por así decirlo, ¿verdad? No quiere decir que nos vamos a- para poder comprender, ¿verdad? Podernos adaptar, nos vamos a meter a un cuarto, ¿verdad? Donde esté lleno de ratas, no para familiarizarnos, no, ¿verdad? Pero sí eh, ver, ¿verdad? O observar de una forma diferente, pues, eh, cómo poder, se me ha ido la palabra, cómo poder adaptarnos a esa situación, ¿verdad? Hay personas que le tienen miedo a las cucarachas, hay personas que le tienen miedo a, a las arañas, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí el ejemplo nos hablaba de que le tenían miedo a jugar con, con un perrito, ¿verdad? Entonces, quizás el niño había tenido una mala experiencia en cuanto a lo que fue estar en un ambiente con un perrito, ¿verdad? Tal vez el perrito le ladró, tal vez el perrito jugó bruscamente con él y a él no le gustó, ¿verdad? A veces los animalitos inconscientemente, ¿verdad? Tienden a aruñarlo a uno, tal vez lo aruñó y pongamos ese ejemplo, ¿verdad? Lo aruñó y pues no le gustó, ¿verdad? Entonces él le tuvo miedo a ese animalito. Entonces, ¿qué es lo que hizo el experimento, ¿verdad? Eh, Poner, ¿verdad? Un entorno, ¿verdad? Una exposición de donde un niño, ¿verdad? Tocaba al perrito, ¿verdad? Lo acariciaba y miraba mm, que a él no le pasaba nada. Entonces el niño fue perdiendo ese miedo, ¿verdad? Fue comprendiendo eh, que, que no, ¿verdad? Que no toda la actuación de un perrito
es de esa forma, ¿verdad? Sino que es un comportamiento natural de él y que de alguna u otra forma se puede adaptar ¿cómo se llama? Al medio. Entonces, así somos nosotros, los seres humanos, ¿verdad? A veces aprendemos o tenemos la iniciativa, ¿verdad? Y por eso es muy importante las etapas de desarrollo, ¿verdad? Las etapas de la infancia, vamos a decirlo de esa forma, las etapas de infancia, porque es ahí donde el niño, la niña, va aprendiendo a través de la observación, ¿verdad? Y pues estas observaciones que él hace, ¿verdad? Estos comportamientos que él observa, por eso es que a medida que se va desarrollando, van siendo bien significativas en su comportamiento, vamos a decirlo así, en su comportamiento o en su dinámica, en su entorno social, en la escuela, con sus amiguitos, ¿verdad? Entonces, es parte a través de esta teoría se manifiesta que la observación, ¿verdad? El entorno social es parte de el desarrollo del individuo. Así que si habemos aquí padres de familia, ¿verdad? O que tenemos hermanos pequeños, tengamos quizás, por así decirlo, la precaución, ¿verdad? De no realizar acciones eh, violentas, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, de violentas o que ustedes sepan que dañe, ¿verdad? O que el niño vaya a aprender y pues en alguna etapa de su vida le va a causar algún tipo de problema, ¿verdad? En su desarrollo o en su interacción social. No sé si hay más dudas, inquietudes, algo que ustedes quisieran agregar con respecto a lo que es esta teoría del aprendizaje cognitivo social. Ok, entonces básicamente, ¿qué nos habla esta teoría? Pues ya a grosso modo, ¿verdad? Y pues dándole pues paso a la siguiente diapositiva, ¿qué nos explica esta teoría del aprendizaje cognitivo social? Es decir, el individuo observa, aprende y pues lo tiene o lo almacena en su cognición, ¿verdad? En su memoria, en su pensamiento, y esta pues va influenciando poco a poco en su desarrollo como individuo y en su entorno social. Ahora bien, creo que, bueno, aquí dice de que Bandura sugiere que el aprendizaje sociocognitivo procede en 4 pasos. Primero, el observador debe poner atención para recibir las características más importantes del comportamiento de un modelo. Segundo, el observador debe recordar exitosamente el comportamiento. Tercero, el observador debe reproducir el comportamiento con precisión. Y por último, el observador debe de estar motivado y realizar el comportamiento. Estos son, pues, para Bandura los 4 pasos del aprendizaje sociocognitivo, ¿verdad? Y pues aquí, pues, nos habla de los 4 pasos, que es el primero, observar, ¿verdad? Observar la situación es algo que, o sea, ya sea malo o sea bueno, se tiene que hacer, se hace, ¿verdad? Entonces, pero aquí habla algo muy importante, no sé si es, aquí habla en el segundo, dice, segundo, el observador debe recordar exitosamente el comportamiento. Cuando es algo positivo, obviamente es sumamente importante que el individuo lo, lo recuerde, ¿verdad? Exitosamente. Si lo ponemos del lado negativo, ¿verdad? De un comportamiento negativo, eh, o sea, si el observador lo recuerda exitosamente, pues obviamente ya sabemos cuál va a ser el resultado, ¿verdad? Que él lo va a reproducir, ya sea con sus amiguitos en su entorno de juego, ¿verdad? O en la escuela, y esto le va a acarrear repercusiones, ¿verdad? Negativas.
pues ya de lo demás, ¿verdad? El tercero, reproducirlo con el comportamiento con precisión eh, y el individuo estar motivado, dice aquí, de realizar el comportamiento. O sea, es decir, pongámoslo del lado negativo, ¿verdad? Si el niño aprende algo negativo, ¿verdad? A través de la observación y lo reproduce exitosamente, ¿verdad? El comportamiento y pues y lo hace motivado, es decir, ¿verdad? Tiene que haber algo que detone eso que él aprendió observando para poder reproducir el, eh, la acción, ¿verdad? Es decir, eh, a veces, no sé si lo voy a poner así como de ejemplo, a veces el niño, ¿verdad? Usted o hemos observado que el niño en algún juego de pelota, o jugando fútbol o jugando algún tipo de deporte, él se comporta agresivo. Tal vez su hermano, su papá lo llevaba a ver el fútbol, ¿verdad? Y siempre habían agresiones, ¿verdad? Y pues él reprodució y sabe que cuando está jugando fútbol él tiene que actuar de esa forma. Entonces, no sé si me doy a entender en cuanto a eso. Es algo negativo, ¿verdad? Pero el niño lo aprendió exitosamente y lo reprodució exitosamente y lo manifestó en un entorno motivado, ¿verdad? Para realizar el comportamiento, en un lugar específico, en un lugar donde sí, él dice, ah, sí, aquí lo puedo hacer, ¿verdad? Aquí porque aquí es donde se puede realizar esa acción. Entonces, y no es un comportamiento positivo, ¿verdad? Un comportamiento que manifieste algo positivo para él, sino que le va a acarrear repercusiones, como lo es eh, que otro niño que sea un poquito más grande que él le pueda pegar o, o que otro niño pueda también comportarse o hacer alguna acción que también dañe también su integridad física, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con respecto a qué es lo que nosotros ponemos a ver al niño, ¿verdad? Hoy vemos el entorno de la televisión un poco, caricaturas un poco más violentas que antes, ¿verdad? Más explícitas en cuanto a la violencia. Vemos también películas, ¿verdad? Series que son un poco violentas que influyen mucho en el comportamiento del niño, ¿verdad? Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, ya que la etapa del infante es una etapa muy propicia para que él adopte ciertas conductas que pues a la larga, si son negativas, le va a perjudicar un poco lo que es su entorno, ¿verdad? Y su desarrollo social, ¿verdad? ¿Por qué razón? A veces el niño se comporta, para él es mm, algo natural, el ser, el decir palabrotas, ¿verdad? El ser un niño enojado, el que le pega al otro niño, pero a medida se va desarrollando, va creciendo, ¿verdad? Este niño, por ser agresivo, los demás niños lo van aislando, lo van sacando de su entorno, ¿verdad? Social y pues lo van dejando a un lado, ¿verdad? Y esto trae otro tipo de repercusión en él, ¿verdad? Se va aislando y pues él cree, ¿verdad? Que, que lo hacen porque él ve que no encaja en cuanto a lo que es el entorno social y pues va y adopta otro tipo de comportamiento o simplemente se aísla y ese comportamiento de una persona aislada pues también repercute en su desarrollo personal, ¿verdad? Entonces se vuelve ya un adolescente tímido, que pasó de ser agresivo cuando era niño a ser un adolescente tímido, un joven tímido, se perdió de practicar, de interactuar socialmente, ¿verdad? Porque él creía o llegó a entender de que su comportamiento no era aceptable por los demás, ¿verdad? Entonces eso le fue acarreando ese tipo de problemas. Por tal razón, y vuelvo y lo repito, hay que tener mucho cuidado qué es lo que uno hace como padre de familia, como hermano mayor, eh, que lo que uno hace o qué es lo que observan
o qué programas de televisión o qué ambientes se vive dentro de la familia para un infante o un niño, ¿verdad? Por ahí, pues, había un material, ya lo voy a poner aquí, era un material extra. Ya voy a poner lo que es mi pantalla o mi escritorio y voy a explicar también algo por ahí que, que tal vez se me había ido de paso y no les había comentado. Eh, este es el material, no sé si yo les comenté, ¿verdad? Creo que se me fue de paso hablar un poco dónde se encuentran este tipo de materiales que son materiales extra. Nos vamos a lo que es la plataforma, ¿verdad? Y pues por aquí está la pestaña que dice recursos adicionales. Cuando hablábamos del mapa mental, yo hablamos de este video, ¿verdad? Por ahí hablamos, pero se me fue la idea, ¿verdad? Y no les dije de que aquí, pues, la coordinadora de cátedra, pues va a estar subiendo material adicional para que nosotros tengamos eh, otra idea, ¿verdad? Otro tipo de material que nos abone a las temáticas que nosotros estamos viendo en cada una de las tutorías. Entonces, hay que revisar, ¿verdad? Siempre los recursos adicionales, pues aquí también tenemos parte de material que, que nos va a ayudar, pues, para poder trabajar o entender un poco más sobre las temáticas que se están viendo en la cátedra. Entonces, nos vamos por acá a lo que es a las temáticas y pues aquí el material extra nos hablaba sobre las teorías de la agresividad y es parte, ¿verdad? O coacciona o se interlaza con las teorías o la teoría cognitiva psicosocial, ¿verdad? Hablábamos de lo que era el, el entorno, ¿verdad? Cómo influía el entorno en cuanto al comportamiento del individuo, ¿verdad? O del adolescente o del niño. Y pues dentro de estas también hablamos de las teorías, de eh, ciertas teorías de la agresividad. Entonces, una de ellas es eh, la teoría de los instintos, ¿verdad? Esta no hago hincapié en cuanto a lo que es la introducción, pues básicamente, pues ella habla un poco cómo está distribuido cada una de tipo de las teorías de la agresividad y cómo estas también influyen en el comportamiento del ser humano. Entonces, hablando un poco de ellas, ¿verdad? Para que ustedes comprendan un poco también de esto si no lo han leído. Habla también de las teorías que hablan de la agresividad y que es parte del entorno, ¿verdad? Cognitivo social que hablábamos. Entonces, habla de la teoría de los instintos, teoría muy polemizada, dice, dado que fueron las primeras que pretendieron explicar las causas de las respuestas agresivas, sustentadas en el inicio desde un enfoque psicoanalítico por Sigmund Freud y desde la etiología que el renombrado premio Nobel en 1968, Conrad Lorenz, eh, hablaba, ¿verdad? Aquí entonces hay dos posturas, tanto la de Sigmund Freud como la de Conrad Lorenz, que uno era pues el enfoque psicoanalítico y el otro teológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el enfoque psicoanalítico? Freud postuló la teoría del instinto, ¿verdad? El cual se concibe el hombre como dado de una cantidad o quantum de energía dirigida hacia la destructividad en el más amplio sentido y que debe inevitablemente expresarse en una u otra forma. Si se observa su manifestación, este deseo sigue caminos indirectos, llegándose a la destrucción del propio individuo. Es decir, ¿verdad? Para Sigmund Freud,
hablando del enfoque psicoanalítico y viendo desde el enfoque psicoanalítico la teoría de los instintos, es decir, que para Freud el ser agresivo era algo instintivo, ¿verdad? Algo natural del ser humano. Entonces, predominaba, ¿verdad? Más que todo a través de aquello que estábamos hablando allá, ¿verdad? De los anhelos, los deseos, ¿verdad? Eh, eh, las, se me ha ido la idea, el inconsciente, ¿verdad? Aquellas ideas que nosotros tenemos reprimidas, ¿verdad? A partir de eso, partía partía para Freud que el ser humano era agresivo. En cuanto ahora al enfoque de de la teología o el enfoque eh, que nos decía el otro autor, dice, desde el enfoque de la teología, ¿verdad? A grosso modo se encarga del estudio del comportamiento animal. Esta ciencia divide de la biología y su mayor interés es saber los mecanismos que conlleva a que los animales adquieran y actúen de acuerdo a su carácter genético y la influencia del ambiente. Es decir, perdón, es decir, que en este contexto la teología aporta con sus estudios a comprender desde su óptica la agresión y toda su dinámica. Es decir, para Freud influenciaba mucho desde su enfoque aquellos deseos reprimidos, ¿verdad? Del individuo que lo hacían de algún modo en alguna etapa de su vida manifestar ese tipo de agresividad. Es decir, algo subconsciente, ¿verdad? Algo que estaba ahí reprimido, hacía que la persona en algún momento dado actuara de manera agresiva. En cambio, desde el enfoque de la teología, habla de que el ser agresivo es algo natural, ¿verdad? Algo del enfoque, algo ya propio de la persona, ¿verdad? De acuerdo al ambiente donde se manifiesta. Es decir, para el enfoque de la teología, pues si tú estás en peligro, actúas agresivamente. Si a ti estás dentro de una pelea, instintivamente tú actúas, ¿verdad? Agresivo. Entonces no es por algún deseo reprimido, por una acción, según como lo habla Freud, ¿verdad? Sino que es ya más por el ambiente, ¿verdad? Para los teólogos es más desde el enfoque teólogo, es más la situación, ¿verdad? Es un reflejo, ¿verdad? Del ser humano. Esta es la diferencia en cuanto a lo que es la teoría de los instintos, ¿verdad? Es decir, deseos reprimidos para Freud, los deseos reprimidos hacían que la persona sea agresiva, mientras que en la teología es algo reflejo, algo instintivo, ¿verdad? Como lo manifiestan. Más abajo, pues, habla también de ciertas clasificaciones que hablan de la agresión predatoria, ¿verdad? La agresión entre machos, la agresión por miedo, la agresión por irritación, la agresión maternal, la agresión sexual, ¿verdad? Y vemos que en alguna ocasión hemos escuchado, ¿verdad? Por ejemplo, la agresión por miedo. Esto ocurre porque el individuo se encuentra atrapado por por otro amenazante, con pocas posibilidades de escapar. Precisamente está presidido por el intento de escape. Es lo que hablábamos, ¿verdad? Y pues lo vimos o lo hemos vivido actualmente, no en nuestro país, sino que en la Ciudad de México, ¿verdad? O en el país mexicano. Lo que sucedió en el estadio, ¿verdad? Y vemos que ahí fue una agresión por miedo en alguna parte, ¿verdad? Quizás empezó con un conflicto, por así decirlo, agresión entre machos, ¿verdad? Empezó, ¿verdad? Eh, ese conflicto, pero a la larga, el instinto, ¿verdad? De poder protegerse
para muchas personas tuvo que hacer, ¿verdad? Que golpearan a otras, ¿verdad? O sea, o golpear a otra persona por protegerse, ¿verdad? Fue una agresión por miedo, ver que todos se estaban pegando y que tratar de oír o proteger a tu esposa, a tus hijos. Entonces, y ver que viene alguien con alguna silla o con un bate, ¿verdad? O con un palo a querer golpear a tu esposa, a tus hijos, la agresión que tú utilizaste en ese momento fue una agresión por miedo. Y pues vemos, ¿verdad? Que cada una de esas en algún momento el ser humano pues la ha puesto de manifiesto. Entonces la agresión instrumental, ¿verdad? No quiere decir también que todo ser humano la pone o pone todas este tipo de, o toda esta clasificación de agresiones, ¿verdad? Sino que es algo que se da en situaciones, ¿verdad? X que, que hacen que el individuo en algún momento, pues, lo ponga de manifiesto. No quiere decir que todos los individuos lo hagan, sino que es variado, ¿verdad? Ya se trae dentro. Por eso lo de los instintos, ¿verdad? Que para Freud son deseos reprimidos, pero para la teología es algo innato, ¿verdad? Es algo impulsivo, algo reflejo, ¿verdad? Para ellos. No sé si hay dudas, inquietudes hasta el momento con esto. ¿Alguien leyó esto o alguien leyó el material y quiere agregar algo más? Ok, entonces seguimos, ¿verdad? Las teorías neurobiológicas, dice. Estas teorías establecen, al igual que la teoría de los instintos, que la agresión se encuentra dentro del mismo individuo, pero el disimil radica en que estas teorías consideran aspectos biológicos fisiológicos que estimulan tales respuestas. Sin embargo, es importante remarcar que las respuestas agresivas se van a dar dentro de un contexto y situación en particular. Esto lo podemos apreciar tanto en los animales como en los humanos. Asimismo, tenemos que tener en cuenta la escalada evolutiva, ya que principalmente los estudios realizados en este enfoque han sido hechos en animales. Por ello, las conclusiones a tomar en cuenta han sido de cuidado porque no se puede hacer una generalización de resultados encontrados en diferentes especies. Las teorías neurobiológicas, ¿verdad? Entonces, esta también habla de que es algo que se encuentra dentro del individuo, es decir, más es propia, ¿verdad? Entonces, a grosso modo, esta teoría nos da a entender, y pues, obviamente, eh, si nos ponemos a analizar un poco, eh, toda persona tiene un instinto violento en una situación determinada. No vamos a- no vamos a juzgar eso, pero hay que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Todos en algún momento de nuestra vida hemos hecho un acto violento por alguna situación, o sea, dada, ¿verdad? Cuando estábamos en adolescencia, por así decirlo, que nuestros papás no nos dejaron ir a alguna excursión, nos enojamos, ¿verdad? Y nos tiramos la puerta del cuarto, ¿verdad? Con fuerza y nos encerramos. En alguna ocasión, pues discutimos con alguien y le dijimos algo fuerte, ¿verdad? Una palabra soez o algo, ¿verdad? Estamos agresivamente, algo instintivo, algo de nuestro entorno, como habla el enfoque biológico, ¿verdad? O neurobiológico. En alguna ocasión nosotros pues hablamos o actuamos de una forma agresiva porque la situación se dio, ¿verdad? De esto habla lo que es la teoría neurobiológica, es decir, todo ser humano tiene ya de por sí, y lo vamos a poner así quizás, un gen agresivo, ¿verdad? Que en algún momento determinado se pone de manifiesto, pero que nos habla también la teoría que a través del tiempo ha habido una escala evolutiva. Y pues lo vemos también en nosotros, ¿verdad? Si nosotros logramos controlar
nuestra agresividad, pues nos ahorramos muchos problemas, ¿verdad? O muchas situaciones que nos pueden causar en algún momento determinado algún tipo de situación negativa. Es decir, los animalitos, ¿verdad? O los animales ya de por sí, actúan de una forma instintiva, pero en un ambiente determinado, en un momento determinado, ¿verdad? El perrito no siempre va a ser agresivo. Tiene que haber algo que active esa agresividad por instinto de él. En cambio, nosotros, como seres humanos que hemos evolucionado, ¿verdad? En una escala evolutiva, nosotros comprendemos, ¿verdad? ¿Cuál es cuál es una acción o un ambiente donde estamos en peligro de verdad, o que tal vez es algo que es una broma, ¿verdad? O es algo que no es tan, que nos ponga, la situación no es algo que nos ponga en peligro, ¿verdad? Que podemos actuar de una forma agresiva. Entonces nosotros podemos diferenciar esos, esos ambientes, ¿verdad? En cambio los animalitos no, ¿verdad? Nosotros tal vez podemos estarlo acariciando, haciéndole algún tipo de acción al perrito, ¿verdad? Pero el perrito cree que lo eh, está en un ambiente negativo, pues va a venir y te va a morder, ¿verdad? Es su forma de protegerse. En cambio nosotros, si nos están haciendo cosquillas y estamos ahí, ¿verdad? Y no nos sueltan, nosotros podemos alejarnos, ¿verdad? No vamos a actuar pegándole, aunque inconscientemente a veces, ¿verdad? Se nos va un codazo o algo así, ¿verdad? Pero es algo que lo hace el cuerpo por protegerse en, de forma refleja, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es un ambiente agresivo, sino que es alguna broma, o es algo que no va a pasar a más, ¿verdad? En cambio, el perrito o los animalitos sí, ¿verdad? Si tú ves que te tira la mordida, ¿verdad? Y sigues haciéndole cosquillas o molestándolo, el perrito se va a enojar y te vamos a seguir mordiendo y te va a seguir mordiendo, ¿verdad? A tal punto de que se va a activar lo que es su instinto animal y su instinto agresivo y pues te puede ocasionar un daño mayor. De eso habla lo que es la teoría eh, neurobiológica. O en teoría, ¿verdad? Es algo en general que se habla lo que es la teoría eh, neurobiológica. También aquí se habla de lo que es la teoría de frustración y agresión, ¿verdad? Teoría planteada por primera vez en la hipótesis de Dollar y Miller en el año 1944. Hace referencia a que la frustración viene a ser una interferencia en el proceso de comportamiento que generan un aumento en la tendencia del organismo a actuar agresivamente. Luego de ello, se trató de llevar a cabo una hipótesis a toda situación comportamental. Nos vamos a detener aquí y quizás nos vamos a ir a lo que es la palabra frustración, agresión. A veces, y lo vamos a poner así, en nuestra vida hay situaciones que llegan a esta palabra que es frustración, ¿verdad? Y que no hayamos salida o no hayamos una solución para ese tipo de situación que estamos pasando. Entonces, a veces, pues, el ser humano, ¿verdad? Y lo voy a poner así, inconscientemente, pues, quiere resolver esta situación, pero no lo logra. Entra en frustración y pues uno lo expresa a, a tal medida de una forma agresiva. Se ha dado situaciones en donde hay una acción, ¿verdad? O un problema, lo vamos a poner así, que no hayamos solución. Y está la familia, ¿verdad? O está el amigo, está la novia, está la esposa. Mira, ¿por qué? Y mira aquí, mira allá, mira aquí, mira allá, ¿verdad? A tal grado que uno llega y pues, por así decirlo, le colma, ¿verdad? La paciencia y pues actúa de una forma agresiva, ¿verdad? Y en esa acción agresiva, pues daña a la otra persona y pues hay repercusiones, ¿verdad? Entonces, a veces
el no tener la posibilidad de hablarlo, ¿verdad? De poder expresar, de sentarse, hablar de esta problemática y enfrascarse en esa frustración, tenerla, ¿verdad? Ahí como una olla de presión. Entonces, a un momento determinado de estar ahí, que otra persona esté y se hace algún tipo de agresión. No sé si hasta el momento hay algo que ustedes quisieran agregar, hay algo que ustedes quisieran comentar, ¿verdad? Con respecto a esto que hemos o estamos hablando, este tipo de teoría, ¿verdad? Para que podamos saber, ¿verdad? ¿Qué es la idea de ustedes como, como estudiantes, ¿verdad? O qué es lo que han comprendido. A grosso modo hemos visto ahora este material, ¿verdad? Vamos a tomarnos un poco de tiempo y en la tutoría que tengamos de repaso, pues vamos a retomar este tipo de, bueno, este material, ¿verdad? Y vamos a, a, a entrelazarlo, ¿verdad? Con las otras teorías que vimos, ¿verdad? Y que vimos en la diapositiva y que teníamos ahí en el material para que podamos hablar un poco, ¿verdad? Y poderlas conectar, ¿verdad? Que son parte del comportamiento de- del ser humano, ¿verdad? En un momento determinado. Quizás voy a dejar así, ¿verdad? Este, este material, ¿verdad? No lo vamos a terminar el día de ahora, porque, como se los decía cuando comenzábamos, me gustaría también hablar un poco de esas dudas, inquietudes que ustedes me manifestaron al comienzo de la tutoría y que para que quede ya un poquito claro la dinámica, ¿verdad? De esta cátedra, la dinámica que se debe de seguir en cuanto al entorno en plataforma para que no haya no vaya a haber ningún problema y pues sí lo hay, eh, sabérmelo expresar y para que yo pueda de alguna forma poderlos ayudar y si yo no tengo la herramienta, ¿verdad? O el conocimiento, pues yo trasladarle a lo que es la coordinadora, la licenciada Patti, para que también me ayude, ¿verdad? A poderle solucionar sus problemáticas. Por tal razón, ¿verdad? Voy a dejar hasta acá, ¿verdad? Nos falta esta teoría que es la teoría del aprendizaje social, pero creo que ya esta ya la tocamos allá en la que son las diapositivas. Aquí nos habla un poco más sobre eso. Y pues eso sería, ¿verdad? Lo que en esta mañana hemos desglosado, ¿verdad? No estudiado, sino que desglosado y que eh, tenemos ya un poco de la idea, ¿verdad? De cómo son este tipo de perspectivas y este tipo de teoría, ¿verdad? Y nos damos cuenta que en algún momento, ¿verdad? De nuestra vida, algún tipo alguna idea de cada una de las perspectivas o de las teorías, pues se adapta a nosotros, ¿verdad? En nuestro entorno social, en el entorno que nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces, voy a pasar a lo que es la plataforma para mostrarles, ¿verdad? Cómo, de acuerdo a la idea que nos dio, eh, creo yo que fue Wendy y que fue Miguel, ¿verdad? Que nos hablaba de eso. Ustedes, ¿verdad? Entran a plataforma y pues ustedes ven este tipo de pestañas, ¿verdad? En la pestaña de contenidos está, ¿verdad? Los contenidos, permítanme, vamos a hacerlo desde aquí. En la pestaña de contenidos, esta es la de recursos adicionales, ¿verdad? Nos vamos aquí
Esta es la de inicio, ¿verdad? Nos vamos a lo que es introducción, lo que le decía yo a la compañera, nos vamos aquí a lo que es introducción. Y pues aquí está lo que es las orientaciones académicas. Ustedes le dan clic aquí, se les abre la pestañita. Y a lo último, espérenme que no está cargando, aquí está, ¿verdad? Aquí en lo último, en esta parte de aquí en esta página que es la 8, están las evaluaciones que se van a hacer, ¿verdad? Ya el mapa mental ya lo pasamos. Luego vendría la prueba ordinaria que vale el 25%. Por tal razón, yo los invito a que sigamos leyendo los documentos, que tengamos esa dinámica de entrar a plataforma, ¿verdad? Revisar, ¿verdad? Y leer los documentos que se ponen ahí para tener la idea, ¿verdad? De las temáticas que que se están desarrollando en en la cátedra y pues estudiarla, ¿verdad? Para lo que es el examen o la prueba ordinaria. Esta es la página que le decía, compañera. Aquí le van a decir las fechas, ¿verdad? Tanto de las tutorías de repaso, las entregas de la tarea, ¿verdad? Y como las tutorías ordinarias. Entonces, las fechas o el horario, ¿verdad? Para las tutorías de los sábados que tenemos, ¿verdad? En semana A es de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Las tutorías de repaso son los días martes a partir de las 8 de la noche. Ese es el horario que se ha dejado. Ahora bien, para entrar a las tutorías, nos vamos a la pestaña que dice tutorías y bajamos. Y es lo que yo les decía, ¿verdad? Somos el grupo de San Salvador número 2, pero somos el grupo virtual número 3. Aquí está mi nombre, Miguel Antonio Cardona. Entonces, ustedes solo le dan clic ahí y se les abre esta pestaña, ¿verdad? Que los envía a esta página. Si ustedes ya tienen el programa en la computadora, le dan clic aquí y automáticamente los enlaza al aula virtual. Si ustedes no tienen el programa de Teams, se van a ¿verdad? A este de aquí, esta pestaña, le dan clic y automáticamente los enlaza con el aula virtual. ¿Por qué digo esto? Porque es la dinámica que vamos a seguir, ¿verdad? Aquí vamos a entrar a la plataforma, nos vamos aquí, le damos clic y entramos, tanto para las tutorías de repaso como las tutorías ya establecidas los días sábados. Yo no voy a estar poniendo el link en el WhatsApp, ¿verdad? Porque hay que fomentar, ¿verdad? En ustedes la dinámica de poder manejar lo que es plataforma. Ahora bien, como les decía, ¿verdad? Somos grupo o somos San Salvador número 2, grupo virtual 3, ¿verdad? Y si no, pues aquí está mi nombre. Eh, con respecto a lo que es las tareas, ¿verdad? Que me decía la compañera que lo subió, pero que no sabía dónde. Entonces, nos vamos. Esta es la tarea del mapa mental, pero nos vamos a lo que es en cualquier tarea. Le damos clic donde dice el nombre de la tarea. Yo, como se los decía, yo no puedo ver más allá que mi grupo virtual 3. Entonces, yo no puedo ver si usted me dice, subí la tarea, pero no sabía en qué grupo, ¿verdad? Entonces, ahí pues yo no puedo ver más allá, buscar la tarea y poder calificarla, sino que solamente voy a ver el grupo virtual 3. Entonces, hay que tener bien presente eso. Grupo virtual 3. Ponemos ahí, ¿verdad? Por eso dice grupos separados. Cuando usted entre a la tarea, usted siempre se va a esta pestañita y ponga virtual 3, le da clic y automáticamente le va a dar la ventana donde va a tener que subir las tareas. Y pues quizás eso sería, ¿verdad? Más que todo de forma general, lo de eh, lo de que decía la compañera. No sé si hay más dudas o inquietudes con eso, compañera.
No, licenciado, todo está bien. Yo no, ajá, yo lo decía porque como, al menos yo sí me fijé y vi que mis compañeros también se habían fijado de que el material se había subido en otro lado. Y yo me percaté de eso que decía de San Salvador, grupo 2, pero no sabía realmente a qué grupo pertenecía al principio, ¿verdad? Y no le pregunté porque no iba a realizar pues en ese momento todavía la tarea por cuestiones de tiempo. Pero sí, gracias por aclararnos eso. Y pues en futuros proyectos o tareas, pues ya tenerlo claro a qué grupo pertenecemos. Ok, no sé si hay más dudas o inquietudes con respecto a la plataforma. Ninguna. Ok, entonces, bueno, ya quizás para ir finalizando, ¿verdad? Quizás solamente decirles de que estemos en constante dinámica con lo que es plataforma, ingresar, ¿verdad? Siempre a revisar lo que es los contenidos, siempre revisar lo que es, si hay alguna tarea o algún tipo de evaluación, revisar las orientaciones por si se nos va algo, ¿verdad? Y algo muy importante, revisar siempre en cada unidad lo que es la ruta de aprendizaje, porque como se los explicaba en la tutoría de repaso, aquí están, ¿verdad? Las temáticas que se van a ver, los recursos que se van a utilizar y las actividades que se van a desarrollar, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes tienen una, por así decirlo, una agenda de todo lo que se va a realizar en cuanto a lo que es la unidad. Entonces, aquí ustedes van a saber qué materiales se va a leer, qué páginas de libro o qué otro material se va a utilizar, las actividades que se van a hacer, ¿verdad? Para tener ya una idea de cómo se va a realizar. Entonces, eso, ¿verdad? Más que todo, estar pendiente de eso. Cualquier duda o inquietud, ya saben, ¿verdad? Utilizar los medios oficiales, que es el correo institucional y lo que es también el chat individual en plataforma, ¿verdad? Si en algún dado caso, ¿verdad? Ustedes me escriben y pues es algo urgente aquí en plataforma y no, por alguna razón, yo no he revisado mi plataforma, ¿verdad? Que lo hago, pues trato la manera de hacerlo en el día una o dos, tres veces, ¿verdad? Este, y estar atento a sus dudas. Pero si en algún dado caso yo no lo he visto, ¿verdad? Escríbame a mí, mira, licenciado, al WhatsApp, ¿verdad? Mira, licenciado, le escribí a plataforma y no me ha contestado. Yo pues inmediatamente me voy a meter, voy a leer su duda y voy a tratar la manera de poder resolverla, ¿verdad? Entonces, eso, entonces hay que estar pendiente siempre de plataforma. Y pues ya para irme despidiendo, les agradezco mucho el haberse conectado. Sé que somos más personas dentro del grupo, ¿verdad? No sé por qué razón no se conectaron. Y pues ojalá pues en el transcurso de la tutoría de repaso que vamos a tener posteriormente y pues la siguiente tutoría que sería la 3, estemos todos, ¿verdad? En sintonía y estemos todos conectados a la hora estipulada. Así que pues les deseo feliz día sábado, ¿verdad? Estemos ahí pendientes de las indicaciones y de los materiales que se suben y pues cualquier duda o inquietud, estoy a las órdenes. Solo escriban por ahí en los medios oficiales y pues yo trataré la manera de darles respuesta. Así que muchas gracias por haberse conectado y pues pasen feliz día. Gracias, feliz día a todos. Gracias igualmente.